Encontré el vídeo del capítulo del libro de García. Qué bárbaro, Mauricio, sin duda. Un relato digno de las mejores versiones de La Dimensión Desconocida. Es que así fue escrito. Yo me doy cuenta que quiero ser escritor viendo La Dimensión Desconocida y luego encontrándome en los torres de libros de Sanborns en México. Sanborns es una tienda muy peculiar en México que vende distintas cosas y tiene restaurante. Es un concepto que solo he visto en México, o como una tienda no, ni siquiera una tienda de gasolinera en España, no, es muy raro. Y tenían resmas de libros y yo veía Las Dimensiones Conocidas, decía sobre un cuento de Frederick Brown. Decía, Frederick Brown, qué bien. Tenía yo 10 años, 9 o 11 por ahí. Y luego en el Sanborns veía yo un libro de Frederick Brown. ¡Ay, lo quiero! Y luego leía yo a Frederick Brown y decía, debe ser cojonudo esto de dedicarse a escribir historias. Yo tengo historias en la cabeza, me voy a poner a escribirlas. Y así llegué a convertirme en escritor. Y entonces lo que siempre quise hacer un capítulo de La Dimensión Desconocida. Así como hice antes que no había fanfiction, pero hice un fanfiction de Los Inmortales en alguna ocasión. Y entonces escribí algo que podía ser un capítulo de La Dimensión Desconocida, que es el libro de García. Y con los años, de pronto llega una productora y dice, lo queremos producir para una serie de antología de cuentos que estamos haciendo. Y dije, bueno, esto es La Dimensión Desconocida, parte 12 mexicana, me parece muy bien. Donde firmo, vendí los derechos y luego hice el guión. Así que sí tiene mucho que ver con La Dimensión Desconocida.